Rescate resiliente. La ciudad, el patrimonio y el mar. Habitar el límite costero a través de la recuperación de su patrimonio en la ciudad de La Guaira, Estado La Guaira. El centro histórico es la zona más antigua de una ciudad. En ella se albergan las primeras construcciones de su fundación. Es por ello que representa no solo el corazón de la ciudad, sino que además adquiere una vital importancia para residentes y turistas, dado su valor identitario, histórico y cultural. En La Guaira, hoy en día se encuentran rastros y registros de su arquitectura virreinal, fortificaciones y monumentos que susurran la historia de lo que alguna vez fue el gran puerto de intercambio comercial. Definitivamente nos habla de una historia que, aunque olvidada, sigue presente y fácilmente reconocible desde varios puntos de la ciudad. Para afrontar este caso de estudio, se determinaron 5 palabras claves que permitirán guiar la investigación a través de sus conceptos y objetivos comunes, definidas como patrimonio, identidad, abandono, recuperación. Estos 4 términos se relacionan entre sí a través de la última palabra clave, reconexión. La Guaira ha sido sede de muchos acontecimientos históricos, naturales, políticos y sociales que han ido afectando la identidad del guareño y, en consecuencia, el desarrollo de su estructura urbana, traduciéndose en una desarticulación de su historia y desvinculación por lo propio. Pese al paso del tiempo, las decisiones políticas, la carencia de planificación y la escasez de empleos, La Guaira se ha tenido que reinventar para aprovecharse de nuevas estrategias relacionadas a su vocación turística. Esta situación ha traído como consecuencia el deterioro de su fauna, flora, costa y montaña, deterioro de su patrimonio, escaso desarrollo de empresas vinculadas al turismo, entre muchas otras. Sin embargo, pese a que las condiciones no son las más favorables, La Guaira sigue allí, con un inmenso potencial en recursos turísticos y recreacionales, pero también patrimoniales e históricos, que aspiran a que autoridades, ciudadanos e inversores encuentren el camino para poner su valor al servicio de la sociedad. Hoy en día, y pese a los acontecimientos pospandémicos, más que nunca se protagoniza el valor de la sostenibilidad, quizás por esa necesidad imperante de volver a los orígenes, para conectar con lo auténtico, sin sacrificar un ápice de las necesidades que evolucionan con la sociedad. Es momento de que la ciudad se ajuste estratégicamente para plantear un relanzamiento de la actividad turística que demande formas innovadoras de operación donde a través del rescate del patrimonio se le dé solución a las necesidades de la ciudad. La propuesta se basa en la idea de concebir a La Guaira como un nuevo centro cultural, más allá de una concepción de turismo y playa, donde a partir del tejido producido por su propia historia e identidad se prioriza el valor patrimonial, cultural e histórico, junto a sus valores naturales. Actualmente, desde la renovación de Plaza Miranda que conllevó al redescubrimiento de la muralla que existió alguna vez en La Guaira, gran hallazgo para el patrimonio de la ciudad, se dio paso a comprender a la ciudad de La Guaira como amurallada hacia el mar. Y mediante este suceso de carácter patrimonial, la idea se basa en rescatar una condición preexistente extraviada, para reconectar a la ciudad con su litoral, permitiendo así la interacción con el borde costero, y de esta forma proponer espacios de transición e interconexión en transversal, para conectar con el pueblo de La Guaira. Es decir, habitar el límite desde el rescate de su patrimonio. Es aquí donde aparece la resiliencia como un valor agregado a la propuesta. Dar el siguiente paso sin olvidar el pasado. Para el desarrollo de esta investigación se plantea un objetivo general: revitalizar el frente marítimo mediante el rescate del patrimonio histórico, como una estrategia que potencie la identidad cultural, la economía y el sentido de pertenencia en el sector amurallado de La Guaira. Objetivos específicos. El desarrollo de los objetivos se categorizaron de la siguiente manera:
Urbano, porque permite analizar la historia de la conformación de La Guaira para así recrear y comprender la disposición de los elementos patrimoniales e históricos dentro de la conformación de la ciudad. Cultural, porque se identifica y analiza los edificios patrimoniales presentes en la zona para definir una red de puntos importantes dentro de La Guaira que permitan nutrir y fortalecer una propuesta arquitectónica mediante el valor cultural, histórico e identitario de La Guaira. Ambiental, para vincular los recursos naturales presentes en la actualidad con el rescate patrimonial y de esta forma se puedan integrar los valores histórico-naturales esenciales en la ciudad y así poder garantizar la sostenibilidad del proyecto. Accesibilidad, ya que garantiza la movilidad urbana a través de nuevas vías o medios alternativos de transporte, que además propician la circulación y el recorrido a través de su patrimonio histórico. Para el desarrollo de la metodología se empleó una estrategia llamada investigación cualitativa, que básicamente se trata de un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. La investigación cualitativa se puede describir como un análisis del comportamiento de los seres humanos y una perspectiva desde el punto del investigador. Se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva y un método de investigación mucho más descriptivo que se centra en las interpretaciones, las experiencias y su significado. Los datos derivados de este tipo de investigación no son estadísticamente mensurables, pero sí son y pueden ser interpretados de manera subjetiva. El carácter de esta investigación metodológica cualitativa es investigación de acción, que básicamente significa que los investigadores se vinculan en colaboración con la teoría para a través de la práctica dar un impulso en el cambio social. Esta metodología se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa se define como el origen, dado que consiste en el marco histórico referencial a partir del análisis de la conformación de La Guaira, antecedentes históricos y su evolución en el tiempo. La etapa 2 se llama situación actual, porque consiste en un marco analítico de la situación actual, donde se identifican equipamientos, topografía, se analizan edificaciones patrimoniales y se identifican oportunidades y operaciones de diseño para poder definir una capa de relación entre las piezas patrimoniales y el imaginario, ligados al borde marítimo. La etapa 3, planteamiento de estrategias, se dispone a analizar los conceptos que se utilizarán para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, categorizados anteriormente en los objetivos específicos como movilidad, cultura, ambiente y urbano. Y la última y cuarta etapa se llama futuro, la cual consiste en el planteamiento del desarrollo de una intervención arquitectónica en el marco del sector amurallado de La Guaira, que busca reactivar el borde marítimo a través del rescate del patrimonio. El lugar. Existen muchas referencias filosóficas en cuanto a la palabra lugar se refiere, pero en este caso, este término es apropiado porque la relación es simbiótica y vinculativa, totalmente con su arquitectura. No hay costa sin ciudad-puerto y no existiría ciudad-puerto sin su costa. Se complementan porque no podrían estar en cualquier otro lugar el uno sin el otro. Es por ello que le llamamos lugar a la ciudad de La Guaira, que se encuentra ubicada en el norte de Venezuela, exactamente a 26 kilómetros de la ciudad de Caracas. Este territorio perteneció hace 500 años atrás a la tribu de los arahuacos, quienes fueron desplazados por los caribes hacia otras costas del país. Sin embargo, este asentamiento mixto indígena era conocido como Guaira. Es importante este dato a la hora del desarrollo de la sociedad guaireña. En el plano que vemos en el lateral izquierdo, podemos observar el plano de Santiago de León de Caracas, que se desarrolla con el borde costero, donde se plantea el puerto de La Guaira entre el Maiquetía y la puerta de Guaycamacuto.
Morfología urbana, la configuración del terreno y la adaptación del núcleo urbano a la topografía. La topografía donde se desarrolló la ciudad de La Guaira no era apropiada para aplicar los principios del trazado regular, basado en el damero. El espacio disponible consistía en una franja de tierra entre el mar y la montaña, muy empinada y muy estrecha, para permitir la implementación de un sistema regular. Sin embargo, que no haya adoptado este sistema no implica que el diseño urbano haya sido al azar o espontáneo. A pesar de que no existió un trazado de urbanismo ortogonal en la fundación de esa ciudad, es evidente que emplearon normas que permitieron el desarrollo de la ciudad. El núcleo originario de La Guaira respeta un criterio urbano muy propio de las ciudades mercantiles europeas y se desarrolla a partir de dos calles principales, longitudinales y paralelas entre sí, que en su interior desarrollan un núcleo urbano en sentido longitudinal, mientras que las calles transversales de menor escala complementan el sistema urbano. En este sistema, las plazas no son condicionadas por el sistema de arterias, sino por la ubicación de los principales edificios públicos y religiosos. En pantalla vemos una serie de imágenes que están organizadas de izquierda a derecha. La primera imagen del lado izquierdo es la vista de La Guaira desde el mar en 1698. La siguiente imagen es el primer plano que se creó de La Guaira, el primer plano planta de la ciudad, para 1720. La segunda imagen, junto con la tercera, que es la primera del lateral derecho, muestran que el desarrollo de la ciudad se centra en el borde definido como A, que se plantea también en la imagen central, siendo un plano de llenos y vacíos, donde se entiende el desarrollo de este primer núcleo central, que se da más hacia el oeste. En este sentido, definimos como A la iglesia parroquial, B la plaza de la iglesia parroquial, C la plaza del mercado y E las primeras fortificaciones. Junto a ellos, y como final de la presentación, a mano derecha y última, se encuentra la imagen 4, referente al modelo de ciudad aplicado comentado anteriormente. En ella vemos la ciudad de Berna en Suiza, fundada en 1191, que aplicaba este modelo de tipología urbana. La Guaira histórica. Sistema defensivo de La Guaira, finales del siglo XVIII. Fuerte de protección y patrimonio. A días de ser recién fundada la ciudad, el puerto fue atacado por piratas, y es por ello que luego de varios acontecimientos de este tipo, se deciden fortificar la ciudad para así controlar la entrada y la salida y repeler los ataques enemigos. Este acontecimiento permitió el desarrollo de distintas fortificaciones dentro del tejido urbano de La Guaira, que hoy en día aún se conservan en su mayoría. Las edificaciones que más se conservan son las que tienen poca accesibilidad, y esto ha garantizado que perduren en el tiempo. En esta imagen podemos contemplar, a través de una leyenda, dónde están ubicadas cada una de las fortificaciones presentes en el marco del desarrollo del núcleo de la ciudad. El crecimiento de la ciudad de La Guaira fue evolutivo y no está para nada desligado de las decisiones políticas y los cambios históricos dentro de la historia de Venezuela. Sin embargo, pese a que La Guaira era conocido como el puerto de Caracas, hay muchos rastros de su conformación, de su crecimiento. Por ello, vemos dos imágenes que, en comparación, se buscan en el lado izquierdo. Tenemos la representación de la ciudad de La Guaira en 1778, donde se ve la fortaleza del Vigía, donde está presente la casa Huiposcuana, que es la casa principal del comercio, y donde se ve parte de lo que fue el sector amurallado de La Guaira. Asimismo, vemos el inicio del puerto, de aquel puerto que básicamente tenía una estructura en madera, un poco endeble, que permitía el comercio en este punto. La ubicación de La Guaira fue muy estratégica para la evolución del comercio.
y pese a que era una costa bastante brava, nunca desistieron los trabajos y las reformas para el desarrollo de esta ciudad-puerto. Es por ello que en la aerofotografía que vemos de 1986 ya se ve el desarrollo del puerto que implementó Guzmán Blanco, donde aún se mantenía rastros de la muralla, a pesar de que hubo una intervención en el borde costero, como el baluarte, por ejemplo, que es lo que vemos a la izquierda de la segunda imagen. Sin embargo, lo que está resaltado en amarillo destaca lo que será el siguiente cambio para el desarrollo de la ciudad-puerto, que será la avenida Sublet. En este momento es cuando damos origen a otro cambio fuerte y pertinente en el desarrollo de la evolución de la ciudad de La Guaira. La Guaira actual. El tejido urbano de La Guaira aún conserva rastros de sus orígenes, a pesar de sus acontecimientos naturales y claras modificaciones que se han dado hacia el borde costero, por la construcción de la avenida Sublet, del puerto y ahora el bulevar. Sin embargo, la unidad morfológica constituye uno de los valores más destacables dentro de la ciudad. El valor natural es único si se compara con otras ciudades costeras de Venezuela y sin duda ha perdido varios de sus edificios y monumentos en su evolución histórica. Algunas de las fortificaciones fueron determinantes en el paisaje de la ciudad y muchas han desaparecido por haber perdido su utilidad o porque son un peso a la hora de la expansión de la ciudad. Actualmente, lo que se ha conservado en la ciudad antigua no es por un tema de preservación, sino porque se encuentra fuera del rango de la accesibilidad. Sin embargo, La Guaira es una ciudad muy especial en cuanto a su configuración urbana, pues hoy en día se encuentran rastros de su arquitectura. Estas fortificaciones que susurran la historia. El gran puerto de intercambio comercial, el gran puerto de Caracas. Definitivamente La Guaira nos habla de una historia que, aunque olvidada, sigue presente y reconocible desde varios puntos de la ciudad. El inmenso potencial que tiene La Guaira sigue allí como un recurso para su crecimiento y desarrollo. La pertinencia de una propuesta que integre todas las variantes y protagonistas es vital, ya que sigue siendo un territorio que ofrece recursos turísticos, recreacionales, patrimoniales, que aspiran a que autoridades, ciudadanos e inversores encuentren el camino para poner valor al servicio de la economía del litoral. La recuperación del patrimonio, ubicado en el centro histórico de la ciudad, ha sido un tema de interés tanto nacional como internacional, ya que el patrimonio contiene toda la información sobre los orígenes y los primeros asentamientos de una ciudad, parte de los inicios de esa conformación urbana y parte del comportamiento de la sociedad. Es por ello que los edificios y monumentos patrimoniales son considerados de gran valor. Este tema es pertinente en la actualidad, dado que recientemente, tras el proceso de mejora en los espacios públicos del borde costero de La Guaira, se develó parte de aquella muralla que existió cuando La Guaira era una ciudad amurallada, que se protegía a través de sus muros de los fuertes ataques a mano de los piratas de la época. Este descubrimiento patrimonial despertó un especial interés por recuperar la condición extraviada como una oportunidad para volver a los orígenes y así conectar con lo realmente importante, su historia y su cultura. Planteando este acontecimiento como una oportunidad, como una nueva estrategia que sirva para la recuperación del patrimonio y en paralelo potencie el desarrollo de la ciudad a través de su identidad. El desarrollo del marco teórico se realiza a través de un orden cronológico, donde estudiamos la estructura urbana, definiciones, componentes, tejidos y tramas urbanas, tipologías urbanas, donde se clasifica a La Guaira dentro de una tipología o dentro de esa inserción, y referentes del desarrollo de ciudades costeras, para ver esa relación entre La Guaira y otros referentes. El interior de la ciudad, donde se entiende las áreas de una ciudad, el casco histórico, la importancia del patrimonio y la identidad para una ciudad. Y finalmente la ecología urbana, donde se definen ciudades sostenibles, impactos en el medio ambiente y cómo esto se podría integrar al desarrollo de una propuesta arquitectónica. En el desarrollo del marco teórico, se creó una cantidad de términos que se pueden analizar para el desarrollo de la investigación.
A pesar de que son muchos, los que son claves para entender cada uno de los términos empleados en esta investigación son identidad cultural, patrimonio histórico, resiliencia, fuerte histórico. En el marco referencial de esta investigación, se analizaron una serie de referentes arquitectónicos y urbanos que han ido nutriendo el desarrollo de la propuesta y de la investigación. Estos han sido clasificados de la siguiente manera: uso del patrimonio, como por ejemplo la ciudad amurallada de Cartagena, declarado Patrimonio Nacional por la UNESCO en 1984, y de ahí se podría derivar la reutilización arquitectónica de los edificios patrimoniales. De otro carácter, el desarrollo del borde, como por ejemplo podría ser la conformación del borde actual de Copacabana, proyecto de Roberto Burle Marx en 1971, y donde podríamos definir estrategias para el desarrollo de este borde, como por ejemplo un borde mirador. En otra categoría podemos ver la relación entre la ciudad y el mar, ese vínculo entre los dos tramas o los dos tejidos. Para ello se analiza la propuesta de borde costero en Helsinki por DCPP, arquitectos del 2012, donde también podríamos derivar el factor o el valor del agua que da forma a la arquitectura dentro de una propuesta integral. Rescate resiliente. La ciudad, el patrimonio y el mar. Habitar el límite costero a través de la recuperación de su patrimonio en la ciudad de La Guaira, Estado La Guaira.